mis amados, sean todos bienvenidos en esta hermosa mañana. Este es un domingo de bendición. Hoy estamos al primer domingo de octubre. Este es el primer domingo del mes 10º. Se acabó el año, mis amados. Yo se los he dicho todo el año, esto va pasando a mil y es una oportunidad de oro que Dios nos da. Por eso hoy estamos aquí en la casa de Dios, estamos dispuestos a adorar, a glorificar, a exaltar, pero también a bendecir y a honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dispón tu corazón, dispón tu vida, únete con tu familia. Si no pudiste estar en el templo, únete con tu familia y presenta ese sacrificio de alabanza, como dice la palabra del Señor, que seamos sacrificios vivos, santos y agradables al Señor, que es el culto racional, y que podamos exaltarle a una en la unidad del cuerpo. Por eso vamos a alabar, vamos a glorificar, vamos a recibir palabra, vamos a ser los siervos y los hijos de Dios. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad me dará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad me dará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad me dará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en Él estás. Él prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, en el canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad me dará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad me dará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y no puedo entender lo que planeas para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo
qué bueno es Dios. Dilo. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad me dará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Decláralo. Bueno es Dios, siempre fiel. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió Jesús. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. La semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo hasta su vida en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó, es su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Gracias, Señor. Oh Jesús, gracias. Oh mi Rey, gracias. Oh Jesús, Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó, es su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mi
mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. Adonai La Buena Semilla te invita a seguir nuestras publicaciones a través de Instagram. Síguenos en @Iglesia Adonai La Buena Semilla. Numeral Adonai en casa. Recuerda, todo lo hacemos por ti y la extensión del reino. Muy buenas hermanos, bendiciones. ¿Cómo han estado? Estamos una vez más aquí en la casa del Señor, estamos preparando, estamos haciendo la obra del Señor, estamos viendo cómo Dios es bueno. Pues a pesar de que ya tenemos nuestro templo abierto para que todos puedan estar, estamos haciendo nuestras últimas prácticas y anuncio, ya son las últimas prácticas de la predicación grabada y enviada. Ya los invitamos a que se inscriban por la página para estar en los cultos y para podernos congregar. Si nosotros vemos que hay muchos, pues hacemos otro culto más, pero entonces les pedimos que ya es hora de volver al templo. Y después de esta hermosa alabanza, hermano, después de este tiempo de adoración, vamos a ir a la palabra del Señor. Ahora que ya estamos, este es el primer domingo, escuchen, el primer domingo de octubre. Feliz Navidad, se los advertí, ¿no? Esto pasó volando, y más con esta pandemia ni nos dimos cuenta qué horas pasó. Pero la cuestión, mis amados, es que tenemos una oportunidad de oro para retornar a la casa de Dios, para retornar al altar. Al altar, para retornar a la unidad del cuerpo. Entonces, mis amados, yo les voy a invitar, tomen sus Biblias y busquen Primera de Corintios capítulo 4 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Primera de Corintios 4, versículos 1 y 2. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Vamos a orar, mis amados. Vamos a pedirle al Señor que Él sea hablándonos y que nos guíe a través de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta bendición tan hermosa, por el privilegio que nos das de poder compartir una vez más en la unidad del cuerpo y en la unidad del Espíritu tu palabra. Hoy, Señor, nos disponemos, dile así, nos disponemos con todo nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo, para ser impactados, para ser dirigidos, para ser bendecidos por tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, obra. Dile: Señor, obra en mí, Señor, dame entendimiento, dame comprensión, dame sabiduría, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, y que sea tu Espíritu Santo direccionándonos en el camino que debemos seguir, Señor, en esa tu santa y tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, yo he llamado el tema de este día, y muy a propósito del primer domingo del mes, y el primer domingo después de más de 6 meses de no estar en el templo, mayordomía del reino. Así lo llamé, mayordomía del reino. Miren, mis amados, que el texto que hemos leído nosotros es el apóstol Pablo hablándole a una iglesia que tenía muchas dificultades, muchos conflictos doctrinales, muchos conflictos dentro de la misma iglesia. Y una de las cosas que se presentó
fue que hubo una especie de división interna, porque algunos empezaron como a declarar o a decir: es que yo soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo, y venía y Pablo tuvo que escribir en esta carta, que fue una carta bastante dura, aclararles y decirles muchas verdades para que la iglesia entendiera el principio y el propósito del reino, que no está puesto bajo la guianza o la óptica de un hombre, sino bajo los principios de Jesucristo y los principios del reino. Y una de las cosas que hace el apóstol Pablo, hablando del mismo y de Apolos inclusive, dice: así que téngannos a nosotros, los que somos servidores de Dios, que téngannos a nosotros precisamente como servidores de Cristo. Y esta palabra él la estaba diciendo: oiga, dejen de creer que nosotros somos por ahí algo más, o quién sabe qué. Nosotros, al igual que ustedes, porque nosotros en el contexto de la carta lo podemos entender, les está diciendo: nosotros, al igual que ustedes, somos servidores de Cristo. Somos servidores de Cristo y somos administradores. Y esta palabra es tremenda, porque está diciendo: somos administradores de los misterios de Dios. ¿Saben, mis amados, que en Deuteronomio capítulo 29 dice la palabra del Señor que de Jehová son los secretos y las cosas escondidas, pero de sus hijos las reveladas? Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que nosotros lo que tenemos son revelación de los misterios de Cristo. ¿Para qué? Para administrarlos. Esta es la labor que nosotros tenemos. Ahora, el apóstol Pablo hace énfasis en algo que es supremamente importante, mi amado, y yo quiero recalcar mucho esto. Cuando él dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno, escucha, porque él está diciendo: esto no es por grupos, esto no es por géneros, esto no es por organizaciones, esto es por responsabilidades personales. Se requiere que cada uno sea hallado, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y hace un énfasis muy fuerte en esto, y se lo quiero leer en la nueva traducción viviente. Porque aquí hace una aclaración bonita. 4:1 dice en esta versión: así que a Apolos y a mí, por eso yo les hablaba en esta versión, dice: así que a Apolos y a mí, considérenlos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe cargo de administrador debe ser fiel. Ahora, mi amado, uno podría decir: no, es que esta palabra es para los pastores, esta palabra es para los líderes, esta palabra es solamente para los que están ejerciendo algún ministerio. Déjenme decirle, mis amados, que esta palabra es para todo creyente. Y el apóstol Pablo está haciendo este énfasis para una iglesia, para la iglesia en general. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender. Ahora, ¿qué es ser mayordomo según el texto que aparece aquí en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 4? Mayordomo significa administrador o superintendente de bienes y de asuntos domésticos y de servicios. Ojo a esto: administrador o superintendente de bienes, asuntos domésticos y de servicio. Y encontramos tres cosas que son indispensables para la vida de cualquier creyente: entender lo que somos como mayordomos del reino, porque todo, déjame decirte, todo le pertenece al Señor. Todo, yo se los he explicado muchas veces y se los reitero, todo es de Dios. Dice la palabra del Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es la tierra y su plenitud. La tierra y todo el mundo, dice el mundo y todos los que en ella habitan. Esta palabra nos enseña de que nuestro no es nada, mi amado. Nuestro no es absolutamente nada. Somos meros administradores, somos, como dice la palabra, somos pasajeros por esta tierra, y el Señor nos permite en este transitar por este mundo tener cosas que Él nos da para que nosotros las administremos. Y entonces vemos como mayordomos y como administradores o superintendentes tres áreas. La primera, que debemos administrar asuntos domésticos. Ya se los voy a aclarar, pero estamos hablando de asuntos domésticos de reino, ¿sí? Pero también asuntos domésticos de hogar, pero también asuntos domésticos personales. Nota que esto no está solamente: es que eso es lo de la iglesia. No, tiene que ver lo de mi casa, tiene que ver lo de mi vida. Yo tengo que administrar esas cosas, los bienes, los asuntos domésticos. También los asuntos de servicio, mi amado.
Aquí tenemos que ver es cómo estamos usando los dones que Dios nos ha dado a cada uno. Porque la Biblia nos enseña, aquí en esta misma carta, pero en el capítulo 12, que el Espíritu Santo da a cada uno como Él quiere. Se los enseñé días atrás con la parábola de los talentos, que el Señor le da a cada uno conforme a su capacidad. Y entonces cada uno tiene algo que Dios le ha dado. ¿Para qué? Para que lo administre. Y para que lo use en el servicio ¿de qué? Del reino, pero también de mi casa, pero también de mi vida. Mira que esto tiene una parte muy importante porque relaciona lo espiritual con lo natural de nuestras vidas. Con lo natural, pero debemos aprender a tener claras las prioridades de cómo es que nosotros debemos obrar. Y el tercer asunto o el tercer área de la mayordomía del reino son los bienes, y se refiere específicamente a recursos materiales, se refiere a recursos que el Señor permita que yo tenga para poder usarlos en estas áreas, en el reino, en mi casa y en mi vida. Tiene que ver con ellos estas tres cosas. Ahora, mi amado, nosotros podemos analizar, y es lo que vamos a hacer, analicemos estas tres áreas de mayordomía para revisar cómo es nuestra vida y qué es lo que posiblemente puede estar fallando muchas veces en nosotros, y que como resultado vamos a tener consecuencias que a veces nos duelen, consecuencias que a veces nos lastiman, consecuencias que a veces nos entristecen, o consecuencias que a veces nos alegran, porque eso pasa. Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice claramente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, y eso lo vamos a ver ahorita. Pero con este preámbulo yo quiero mostrarles cómo nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado cómo administramos los bienes del reino, cómo administramos, somos administradores, somos superintendentes de las cosas del reino. La primera cosa nosotros la encontramos en los asuntos domésticos. ¿Qué son? Ya les expliqué. Tiene que ver cómo asumo mi responsabilidad en la parte familiar, para entenderlo. Yo creo que es una forma de entenderlo. La parte familiar. La parte familiar de mi propia casa. Mi hogar. Soy esposo, soy esposa o es esposa, soy hijo, soy padre. Eso tiene que ver, y allí hay una cosa importante donde el Señor establece principios de administración y dice cosas tan sencillas como esta: mujeres, sujetaos a vuestros propios maridos. Una cosa que es parte de la administración para las mujeres, pero a los hombres nos dice: hombres, amen a sus esposas, trátenlas como el vaso más frágil, ámenlas y den sus vidas como Cristo dio su vida por la iglesia. ¿Saben qué es esto? Administrar mi hogar. Y una cosa que Dios va a tomarnos en cuenta a los varones es qué hicimos con nuestra esposa, qué hicimos en nuestra área emocional, sentimental, física, pero ante todo en nuestra área espiritual, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Dice la palabra del Señor: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto es administrar nuestra familia. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos porque son un regalo de Dios. Dice la palabra del Señor que los hijos son bendición de Dios, que son bendición de Dios, son prestados, y que nosotros debemos administrarlos. ¿Cómo? La palabra nos indica los principios, formándolos, educándolos. Dice que con mucho amor y con disciplina. Entendiendo disciplina, no agarrarlos a garrote, sino enseñarles a hacer las cosas bien, a manejarse bien, a entender. Por eso la Biblia nos enseña diciendo que si formamos al niño en el camino correcto, cuando sea adulto no se va a apartar de él. Entonces esto hace parte de la administración de un verdadero creyente en la familia cuando cuida. Pero también tiene que ver con la familia, papás, hermanos, cómo es nuestra relación. Yo conozco y sé casos que son tristes, hermano, de personas que tienen en su familia conflictos y se han dejado de hablar hasta por años con hermanos, hasta por años, hasta con la mamá o con el papá. Que porque es que me hizo, hermano, y tú eres un creyente. Eso en el mundo es entendible. El problema es que haya cristianos que no sean buenos administradores, buenos mayordomos de las áreas domésticas, de los asuntos domésticos del reino. Porque Dios te puso a ti para ser sal y para ser luz. Me puso a mí para ser sal y ser luz. ¿Dónde? En mi casa. Cuando
pero recibiréis poder, dice Hechos de los Apóstoles 1:8, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En tu casa primero, luego en tu familia, en tu sector, luego más allá, y así hasta el último. Pero comienzas por dentro, mi amado, y aquí no podemos desviarnos de eso. Nosotros no podemos decir, ay, es que yo soy muy cristiano, muy creyente, cuando en mi casa soy un tirano, cuando en mi casa no soy proveedor, sino soy solamente un consumidor, alguien, porque hay cristianos que en sus casas no son varones que no proveen, hermano. Y eso es terrible. Hay personas que se recuestan y que viven recostados. Yo conozco casos donde el hombre se la pasa durmiendo y todo, y la pobre mujer trabajando. Y ay, no, me voy a arreglar para ir a la iglesia. Ay, hermano, la Biblia dice claramente, y el Señor se lo dijo al apóstol Pablo en Timoteo 3, para que entender eso, que el que no provee para su casa tampoco puede servir en el reino de Dios, mi amado. Tampoco, porque su fe es peor que la del mundo. Ahora, mi amado, en estos asuntos domésticos también tiene que ver con las responsabilidades. O sea, ya hablamos de hijo, de papá, de hermano, de esposo, de amigo, pero también de hermano en Cristo, mi amado. Yo tengo una responsabilidad familiar con mi familia eterna, que es la familia de Cristo, y yo no puedo caer en ese error tan terrible de serme que selectivo, porque es que yo mejor me voy con estos, porque estos me caen mal y porque estos no son de mi equipo, y eso pasa, se forman lo que se dice a veces roscas perversas, porque fueran roscas de Cristo, nosotros estamos en una rosca, pertenecemos a la rosca de Cristo, pero es una rosca abierta para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna, pero también entre y sea parte de la familia del Señor, porque el Señor así nos da ese privilegio. Mira lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola, primera de Juan capítulo 4 versículo 7 y luego al 11 y al 12. Primera de Juan capítulo 4 dice el apóstol, primera de Pedro, ya, versículo 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí hay un principio fundamental de lo que es la familia de Dios, y este es un gran mandamiento. Este es el gran mandamiento. Este es el supremo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios como, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y amarás a tu hermano como a ti mismo. Escúchame, hermano, nosotros somos llamados a ser portadores del amor de Cristo, que no es sentimiento, hermano, que no es sentimiento. Nosotros no podemos amar por sentimiento, por empatía, por gusto, por gracia. No, bueno, por la gracia del Señor sí, amamos por mandamiento. Y aquí está diciendo la palabra del Señor que debemos amarnos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea, el que no ama no es nacido de Dios, ¿se entiende? Mira lo que dice el versículo 11 ahí mismo, en Juan 4, el versículo 11 y versículo 12. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Mi amado, a veces hay quienes dicen: no, es que yo tengo que llenarme de doctrina, tengo que llenarme de conocimiento, tengo que orar mucho, ayunar mucho, tengo que hacer muchas cosas. Y bueno, todo eso está muy bien, no estoy diciendo que esté mal, pero el problema es cuando yo hago eso y no tengo amor. ¿Sabes qué dice 1 Corintios capítulo 13? Que yo puedo tener lenguas, que puedo tener profecía, que puedo tener milagros, que puedo tener cualquier cosa, pero si no tengo amor, dice la palabra que soy como un metal que retiñe. Yo no sé si ustedes han escuchado cuando a un carro se le cae una lata y va arrastrando. Eso suena horrible. Dice así la palabra, así es el que dice tener ministerio, que tiene dones. Sí, tiene dones, y Dios puede usarlo, pero su corazón es seco. ¿Por qué? Porque no ha entendido que es mayordomo de los asuntos domésticos del reino. Y esta mayordomía implica una responsabilidad de amor, de la misma naturaleza de Dios obrando en nosotros. Nosotros tenemos que tener la naturaleza del Señor en nosotros. Nosotros fue cambiado el ADN, nosotros fue cambiado el corazón. Todo eso tiene que ver con una sola cosa: amarnos los unos a los otros. Y esto muchas veces se pasa por alto. ¿Saben? Mi responsabilidad de mayordomo está muy ligada y tiene que ver con mis relaciones
de hermandad, mis relaciones de unidad. Dios nos dio en Adonai la Buena Semilla un principio de trabajo desde el día que nació la iglesia allí, y es unidad y amor. Todo en Adonai la Buena Semilla se debe hacer en unidad y en amor, no en parecer, no en gusto, no en es que somos del mismo, no, unidad y amor en lo que sea. Y por eso nosotros hemos hablado siempre que aquí no podemos tener islas y no tenemos grupos allá, tenemos diferentes ministerios, porque el Señor así lo manda, pero todos trabajamos como una sola familia. Y este es el principio de la mayordomía. Ahora, mi amado, sería interesante que revisáramos yo cómo estoy administrando los asuntos domésticos del reino. Yo me estoy preocupando por mis hermanos. Yo les decía desde el domingo pasado que yo he tenido una carga tremenda por los jóvenes. Yo he estado buscando muchos jóvenes, he estado hablando con otros, les he pedido a otros, por favor, llámenlo, por favor, porque algunos tal vez se vuelven resistentes por no sé qué cosas, algunos pues por el mundo, otros por gusto, otros por lo que sea, mi hermano. No, eso es indiferente. El principio real es que son muy amados y necesitamos rodearlos, que por lo menos sepan que nosotros los amamos, pero más los ama el Señor. Esos hermanos que se han alejado, que sepan que el Señor los ama. Nosotros los amamos y tal vez nuestro amor no ha sido lo suficientemente tierno para ellos, o lo suficiente, no hemos aprendido a hacerlo tal vez, pero Dios sí. Y al menos que se enteren que Dios los ama. Esta es la responsabilidad de un mayordomo, mostrar al Señor como en la naturaleza de Dios, que es amor, porque dice la palabra aquí en el Evangelio según San Juan, primera de Juan, Dios es amor. Dios es amor. Amén. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con eso. La segunda área de la mayordomía, ya vimos la primera área, es asuntos domésticos. La segunda área es el área del servicio. Aquí es donde tenemos que entender que yo soy un siervo. ¿Por qué soy siervo? Por decisión personal. Escucha, por principio de vida eterna. Si yo no tengo claro este principio de vida eterna, yo voy a querer ser simplemente un recostado, un culunchado, un arrimado, pero no voy a ser alguien que sea digno del reino. Mi amado, la palabra del Señor lo dice claro, y por eso Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo eso como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Escúchame, se quitó él mismo esa condición de Dios para humillarse, y se humilló, dice allí, y se humilló haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre se hizo siervo. Y en esa condición de siervo fue hasta la cruz, muerte de cruz. Y el Señor mismo dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir. Y Él explica esto, mi amado, diciendo: los que quieren ser grandes en el reino de los cielos, sean siervos de los demás. La grandeza del reino está en ser un servidor, un siervo, mi amado. Muchos pretenden ser servidos. A mí atiéndanme, a mí órenme, a mí ayúdenme, a mí denme, pero no sirven, hermano. Y el que no sirve en el reino de los cielos no pertenece al reino de los cielos. Y ahí hay un problema tremendo en algunos, mi amado, que no han entendido que Dios les dio dones. Y la palabra del Señor dice que cada uno de nosotros tenemos dones. ¿Qué son los dones? Son esos regalos, porque dones es un regalo. Los dones son esas particularidades, esas cosas especiales que Dios le da a cada uno para que cada uno la desarrolle. Y habla de dones de fe, habla de dones de milagros, habla de dones de administrar, habla de dones de guiar, habla de dones de... Ahí están los dones en 1 Corintios 12 y en Romanos capítulo 12. O hay el llamado ministerial en Efesios capítulo 4 versículo 11, donde están los 4 ministerios. Escúchame. Pero lo importante es saber que, indiferente a lo que sea, yo soy un siervo de Dios. Escúchame, soy un siervo y debo servir con lo que Dios me dio. Algunos dicen: ay, es que a mí me gustaría servir en la alabanza. Y yo lo he dicho, pero no son capaces de dar 3 aplausos seguidos con ritmo, se pierden hasta... Yo les decía en el culto pasado que hay algunos que quieren ser músicos y todo, pero se pierden, se descoordinan tocando un timbre, mi amado. Eso no es así. Es lo que Dios me dio, y Dios nos revela para qué somos buenos. Tú eres único y eres bueno en algo que Dios te dio. ¿Para qué? ¿Para que te aplaudan? ¿Para que te saquen? No, para que sirvas.
para que sirvamos, hermano. Y esta es la mayordomía del reino. Nosotros debemos ser servidores. Mira lo que dice Mateo capítulo 20, versículo 26. Mateo 20, 26. Dice: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Este es el principio que el Señor dio. Este es el principio que Dios dio de la grandeza del reino. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener cuidado? ¿Cómo es que cómo estoy administrando los dones y aquello que Dios me dio? Mira, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 y 11. Primera de Pedro 4. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Por gracia somos salvos, ¿verdad? Por medio de la fe, pero también por gracia recibimos dones. Por gracia el Señor nos dota de esas capacidades. ¿Y qué está diciendo aquí la palabra del Señor? Que cada uno de nosotros, según lo que Dios nos dio, debemos darlo, porque los dones es para servirle a los demás. Los dones son para hacer que el cuerpo de Cristo se articule y funcione. Y dice: ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nota que el apóstol también el apóstol Pedro hace lo mismo que el apóstol Pablo. Dice que debemos ser buenos administradores de las cosas del reino. Aquí está hablando de la gracia de Dios, que es los dones recibidos por gracia, mi amado. ¿Cómo administras tú lo que Dios te da? ¿Los usas? Porque hay quienes saben que los tienen y no los usan. Hay quienes dicen: ay, es que yo ni sé cuál don tengo. Hermano, hay que buscar empezando a hacer algo, hermano. ¿Saben cómo se revelan los dones? Haciendo cualquier cosa. Comienza a hacer cualquier cosa. Proponte hacer, porque esta es responsabilidad de un mayordomo. Hay mucho por hacer y en cualquier área puedes hacerlo. Y yo siempre les he dicho: ¿quieren saber dónde se revelan los dones? Lavando los baños, trapeando el piso, barriendo la iglesia, sirviendo, hermano, a los demás en las cosas básicas. Decía un pastor que lo escuché: si usted no sabe ser maestro de niños, pero dice en su corazón: oiga, pues de pronto, ¿para qué puedo servir? Vaya a limpiarle los mocos a los niños. Ya eso es un servicio. Ya es un servicio. Ayúdenos a compartirles un bocado, ayúdenos a organizar algo. Ya está sirviendo. Y ahí va a fluir el don del que no lo conoce, pero hay que hacer algo. Ahora, mi amado, el problema es que muchos se estancan, muchos se quedan en esto de los dones. Mírame lo que dice Marcos capítulo 5, Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 19. La palabra del Señor dice aquí: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Sabes qué está diciendo? Que tú tomes eso que Dios haya hecho, lo que sea, y ve y díselo a los tuyos. ¿Sabes qué es hacer eso? Administrar. Porque el Señor te da a ti revelación, palabra, posibilidades. El solo hecho de orar por alguien, decirle: Dios te bendice, decirle: Cristo te ama, yo también. Esto es empezar a ser siervo de Dios. Mi amada, si nosotros no somos siervos, no vamos a poder tener parte en el reino de los cielos. Como administradores es importantísimo que administremos los bienes domésticos, pero también las áreas del servicio. Y todos, mi amado, todo cristiano ha sido llamado. El Señor dice: a la verdad la mies es mucha, pero los servidores, se los parafraseo, los servidores son pocos. Y vaya si eso es cierto, mi amado. Vaya si es cierto. Algunos que tienen dones para predicar no predican, algunos que tienen dones para enseñar no enseñan, algunos que tienen dones para servir no sirven, algunos que tienen dones para administrar no administran. Y luego: ay, Señor, ¿por qué será? Dios no puede ser burlado, mi hermano. Dios no puede ser burlado. Entonces vemos dos cosas: asuntos domésticos como mayordomos del reino y asuntos de servicio en el reino para poder verdaderamente tener parte. Yo como sirvo al Señor, esta es una pregunta, y ello mostrará realmente si en mí está el carácter de Cristo. Si en mí, en el servicio es donde se ve el carácter.
en el servicio. Porque algunos quieren hacerlo solo para que los aplaudan, para que los feliciten, y el día que no los felicitan, entonces ya reniegan y ya no quieren servir más y ya se quieren decir. Entonces esto tiene que ver. Y la última, mi amado, ya para casi terminar, pero esta la quiero hacer un cierto énfasis, es administrador de los bienes del reino. Administrador de los bienes materiales del reino. ¿Saben, mis amados? Yo les había dicho que en el Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habitan. Del Señor es todo. Entonces nosotros sabemos que todo lo terrenal le pertenece al Señor, se los dije al principio. Ahora, mi amado, ¿cuál es el problema? Que nosotros a veces desconocemos esa verdad. Bien dice Ageo 2:8. El Señor hablando dice: mío es el oro, mía es la plata. Y mucha gente vive buscando mi plata, mi oro. Oiga, eso es del Señor. Los recursos le pertenecen al Señor. Las cosas materiales le pertenecen al Señor. Y nosotros no podemos quedarnos en ello. La mayordomía es administrar los bienes de Dios también. Todo lo material tenemos que aprender a administrarlos. Por eso el Señor, él mismo, cuando hablamos nosotros ahí en Mateo capítulo 25 lo que estuvimos predicando hace 8 días, la parábola de los talentos, donde el Señor dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, entregó sus bienes a sus siervos, y que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Uno le dio 5, otro le dio 2, otro le dio 1. Este es el principio. El Señor nos entrega bienes. Y mira, mi amado, algunos dicen: ay, pero es que yo quisiera tener más plata para servirle al Señor. Y escúchame, esto es visible. Porque yo he escuchado mucha gente que dice: ay, es que si yo tuviera más dinero, le sirvo al Señor. Y yo sí haría, yo compraría, yo esto. Hermano, a ver, el que no es fiel en lo poco, dice la palabra, no es fiel en lo mucho. Y el que no es justo en lo poco, no es justo en lo mucho. Eso es un cuento. Y el corazón se conoce muchas veces en esto. Y es más, ¿sabes que el Señor dice que lo que hace Dios para probar nuestro corazón es darnos bienes materiales? O quitarnos bienes materiales, ¿no? ¿Entiende lo que es en los dos sentidos? Es que nos permita recibirlos o que nos lo quite. En ambos casos el Señor va a probar nuestro corazón a ver qué tan buenos administradores somos. Ahora, ¿cómo es que nos ordena Dios manejar sus bienes? Hay principios absolutos y hay que activar principios, mi amado. Si yo no vivo principios, para todo lo que sea del reino hay principios y yo tengo que vivir en esos principios. Y esos principios tienen que ver es cómo yo manejo lo que Dios me da. Primero, ¿cuál es un bien material que yo tengo que manejar? El templo del Espíritu Santo, mi cuerpo. ¿Cómo manejo mi cuerpo, mi amado? ¿Cómo cuido mi cuerpo? ¿Cómo administro yo este cuerpo? Mi amado, y esto tiene que ver muchísimo con la manera de comer. ¿Cuánto estoy trasnochando? ¿Qué tanto le permito a mis ojos? ¿Cuánto le permito a mis oídos? Todo esto tiene que ver con la administración del cuerpo, porque este es un bien material. Miren, esta carnecita es el templo del Espíritu Santo. Y el Señor les dice claritico, dice: el que destruya el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y yo se los he dicho muchas veces, mis amados, nosotros debemos cuidarnos en la alimentación. Nosotros debemos cuidarnos, mi amado, en nuestro aspecto personal. En el aseo, mi amado, suena hasta risible para algunos, pero es que es verdad, hermano. A mí me sorprende cómo no entendemos, mi amado, que cuidar nuestra boca, más allá de por el hecho de que el aliento que vamos a tener, es un principio del cuidado del templo. Hay que cepillarse, mi amado, hay que cuidarse la higiene vocal, hay que cuidar el golpe de ala, mi amado. Yo se los he dicho, pero también lo que le metemos al cuerpo, mi amado. Y yo molesto mucho con el cuento del tinto, mi amado, porque yo he dicho que hay muchos cristianos que dejan el aguardiente, el whisky, la cerveza, la cocaína, el bazuco, dejan todo, el cigarrillo, lo dejan todo, pero son adictos al tinto. Y yo siempre he dicho que hay una mano de cristianos que son zombies en la madrugada cuando se levantan, porque se levantan y tinto, y hasta que no se toman una jarra de tinto no vuelven a la vida. Eso hay que tener cuidado, mi amado. Ahora, si quiere tome tinto, yo no le estoy diciendo que no, pero todo en exceso es malo. Todo exceso es malo. Yo tengo que administrar los bienes del reino, primero que todo, que es mi cuerpo, mi vida. Yo tengo que administrarla, pero también tengo que administrar los bienes materiales que me rodean, mi amado.
Yo tengo que saber cómo cuidar, mi amado, las cosas que Dios me permite. Mira, mi amado, hay personas que son dejadas en su casa, mi amado. A mí me entristece, hermano, cristianos que en sus casas, hermano, todo es destrucción, basura, suciedad. Y yo digo, ay, Dios mío, ¿cómo pueden? Dios les da el privilegio de tener un sitio, hermano, gloria. Esta es la ley del contentamiento, mi amado. La Biblia dice que debemos estar contentos con lo que Dios nos da. Y el estar contento es manifestar, dándole la gloria a Dios, haciendo las cosas bien, organizando, hermano. Organizando, hermanas amadas. Y esto también para los varones, pero es que, hermana, normalmente la mujer es la que nos enseña a los varones más que nadie. Y es que nosotros tenemos que aprender en familia, hermano. Cada cosa tiene un sitio, cada cosa de la casa tiene un sitio, hay que ponerlo en orden, hay que ser aseado, organizado. Mi casa es un templo, mi amado, es mi primera iglesia, mi familia dentro de ese templo. Y yo tengo que tener una casa presentable, hermano, una casa digna, que si yo no estoy hablando de riquezas. Mira, mi amado, algunos hermanos alguna vez los llevé a la finca de mi papá allá en Sabaneta, Albania, Santander, donde entramos a la casa de un hombre que hizo su casa de reciclaje, hermano. Todo lo fue reciclando. Veía por allá que estaban cortando madera, iba y les pedía que le regalaran los sobrantes de la madera, y con eso armó la casa. Y armó su casa. Y miren, mi hermano, en esa casa todo tiene unos enchapes de un color, de otro, todo es así, pero todo es de una pulcritud y de una hermosura que uno dice, no, hermano, la pobreza está aquí y la dejadez está aquí. Y yo tengo que ser administrador del reino cuidando, hermano. Y yo insto, mi amado, que si yo quiero ir a una casa, más bien, si yo quiero que a mi casa entren, que sean agradables, hermano, que yo no tenga que pasar vergüenzas, Alguna vez tuve una experiencia que a mí me pareció hasta chistosa, pero es triste, mi amado. Nos fuimos a una casa un día, y nunca lo hago para criticar, sino para ilustrar, hermano, y vi como una rata estaba pasando sus ratoncitos debajo del sofá donde yo estaba. En serio, es verdad, hermano. Entonces yo decía, Dios mío, compren un gato. Pero no, hermano, esto es orden, cuidado de los bienes del reino, porque le pertenecen al Señor. Pero los otros bienes son los bienes económicos, mi amado. ¿Saben, mis amados, que esta es una de las áreas más duras que tiene la iglesia para poder entender lo que es ser administrador? ¿Y saben cuál es el área número 1 con la que Dios prueba el corazón? La parte económica. Con la parte económica Dios prueba el corazón. Y yo quiero decirles, mis amados, para muchos el hablar de dinero, ay no, esto es el negocio. No, hermano, estos son principios y se los voy a demostrar. Mira lo que dice la palabra en Levítico 27 primero y después en Deuteronomio 14. Primero Levítico 27. Levítico 27. En el versículo 30 de Levítico 27 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, de Jehová es, y cosa dedicada a Jehová. Mira este principio: lo que es primero y lo que le pertenece a Dios tiene que ser algo que está dedicado, no es opcional. Ahora sí, vayamos a Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio 14, 22. Dice aquí, en la versión Reina Valera, dice indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. Nota que el Señor dice dos verdades aquí de principio, que es sin ninguna justificación, sin ninguna excusa, sin ninguna motivación diferente. Esto le pertenece a Dios. ¿Y qué dice aquí? Y que irás al lugar que él escogiere para poner allí su nombre. ¿Saben que el diezmo y las ofrendas, eso no es para cualquier lugar? Es para el lugar donde Dios escogió, es para el lugar que Dios propuso. Y esto no puede ser opcional, mi amado, porque muchos no entienden que Dios
no se equivoca y que Dios es absoluto y no es relativo, y que hay muchos que se vuelven rebeldes como Saúl por pretender hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y entonces dice: y comerás delante de Jehová en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, y el diezmo de tu grano y de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y los de tus ganados, para que aprendas, aquí está el propósito, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Saben, mis amados, que hay un principio que es absolutamente real? Las personas que no captan este mandamiento de diezmar, ofrendar y dar primicias es porque nunca han aprendido a temer realmente a Dios. Pero el hacerlo muestra cuánto se teme a Dios, cuánta verdad de corazón hay en el temor a Dios. Ahora, mi amado, lo que está diciendo es sin falta. Lo que está diciendo es en el lugar que Él escoge, y que para que aprendamos a temer de Dios. Estas tres cosas son básicas en esto de ser administrador de los bienes del reino. Yo tengo que hacerlo sin nunca faltar, tengo que hacerlo en el lugar donde Dios dice, y tengo que hacerlo dando muestras de mi temor a Dios. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que muchos piensan que pueden modificar estos principios, cambiarlos, y una manera muy común es decir: no, es que eso es Antiguo Testamento y ya nosotros somos, ¿cómo es que dicen? Nosotros ya fuimos redimidos de la ley. Eso es mentira. El mismo Señor Jesucristo, y se los enseñé en el Sermón del Monte, cuando allá en el capítulo 6 dice que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla, y que esta generación, y hablaba de la generación del Espíritu Santo de la iglesia, no pasará sin que todo se cumpla y no faltará ni una jota ni una tilde. Entonces no podemos entrar a jugar. Ahora, está bien, no, pero es que eso es antiguo porque el diezmo es del Antiguo Testamento. Eso es mentira. Mira, mi amado, lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas 11. Mira lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 11, versículo 42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Ahora mira lo que decía el Señor. Esto era necesario hacer. ¿Qué? Pues la justicia y el amor de Dios era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello que era diezmar. Hermano, si tú no lo entiendes, hermano, qué pena, pero esto lo dice la Biblia. Léelo en tu Biblia, léelo en la versión que quieras, pero lo está diciendo el Señor. Ahora, mi amado, nosotros tenemos que entender que lo que le pertenece a Dios no es negociable, mi amado. Lo que le pertenece al Señor no es negociable, y Dios no va a cambiar. El Señor mismo dijo: pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. Él no tiene mudanza ni sombra de variación, y su palabra permanece para siempre, mi amado. Entonces, ¿yo quién soy para venir a decir: ay, no, pero es que a mí no me parece, y es que yo creo que, y es que me opino que? Hermano, nadie te está preguntando, el Señor está diciéndolo, es Dios quien lo está diciendo. Ahora, mi amado, nosotros tenemos que entender que lo primero le pertenece a Dios: primicias. Y ahorita tenemos primicias, porque volvemos después de 6 meses a la casa de Dios y tenemos canasta de amor hoy. Tenemos canasta de amor, hermano, para decir: Señor, mira, a pesar de las circunstancias, pero muchos hoy van a tener que mostrar realmente cuánto temor y cuánto amor le tienen a Dios. ¿Por qué? Porque durante más de 6 meses Dios sobrenaturalmente sostuvo sus hogares. A ver, hermano, estas son mis primicias, este es mi diezmo, y estas son mis ofrendas. Son 3 cosas que el Señor llama importantísimo. ¿Y sobre qué lo dice? Mira lo que dice 2 Corintios 9:6. 2 Corintios 9:6 hasta el 11. Aquí el Señor enseña, el apóstol Pablo da unos principios. Ay, perdón, me salí. Se me fue la Biblia para el otro lado. Ya. Dice el 2 Corintios 9:6: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también generosamente segará. Cada uno, mira que esto es personal, mi amado. Esto no es porque me dijeron, porque me tocó, porque me obligaron, porque hay unos que dicen: es que allá en la iglesia los obligan. No, hermano, aquí nadie se obliga. Tú decides en función de lo que crees y en función de lo que obedeces. Y aquí dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8. Este es un versículo impresionante, porque dice: y poderoso es Dios
para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Escucha bien, el Señor dice que Él es poderoso para que nosotros tengamos lo suficiente en todo, para que teniéndolo todo, abundemos en hacer lo que tenemos que hacer bien. Versículo 10, nos saltamos el 9, pero mira el 10. Y el que siembra, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Saben qué es esto? El principio absoluto que el Señor dio. ¿Cuál es ese principio? Malaquías capítulo 3 versículo 10. Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento, diezmos y ofrendas al alfolí y haya alimento en mi casa. Mi amado, ¿tú estás seguro que en la casa de Dios está el alimento? ¿Estás seguro de que la iglesia está? Porque para muchos, ay, qué bonito y todo, pero realmente tú sabes cuál es la condición, tú sabes cómo es. Ojo, y haya alimento en mi casa, dice el Señor. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. ¿En qué? En que traigan diezmos y ofrendas. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. ¿Y sabes qué dice el versículo 11? El versículo 11 dice que el Señor, a los que son fieles en el ser mayordomos de los bienes del reino, el Señor los protegerá del devorador. Nos protegerá, el devorador no. Pero también hará una cosa en nosotros: nos hará tierra deseable para los demás. Los cristianos deberíamos de ser tierra deseable. ¿Saben qué hacen los judíos, mi amado? ¿Saben por qué los judíos son dueños de medio mundo? Porque ellos nunca han perdido de perspectiva este principio. Administradores del reino. Y yo les invito, mis amados, como primer domingo, primicias para el Señor, meditar. ¿Yo qué estoy haciendo con mi responsabilidad como mayordomo? ¿Cómo estoy yo realmente delante de Dios, sirviendo, haciendo la parte de los, administrando los asuntos domésticos, administrando los dones y administrando los bienes? Este es el principio que Dios nos llama para ser mayordomos del reino. Revisemos nuestro corazón. Vamos a orar, mis amados. Padre, te damos gracias. Dile gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta palabra, por este privilegio. Gracias, Dios del cielo, porque tú eres bueno, Señor, y nos permites, amado Dios, no solo conocer verdades, no solo entender verdades, sino vivir en esa tu voluntad. Hoy yo te pido, Señor, ayúdanos a ser sabios y entendidos, porque tal vez, Señor, las voces que prestamos oídos del mundo, aún las voces de Satanás o de mi propia carne, siempre van a querer sacarme de estos principios y de estas verdades. Yo te pido, Señor, ayúdame. Yo te pido, Señor, dame entendimiento, dame conocimiento. Yo te pido, Señor, guíame por tu Espíritu Santo. Que no sean las palabras oídas de un hombre, sino que sean las palabras reveladas por ti a través de tu Espíritu Santo, y que yo pueda aprender a vivir en ellas, Señor. Permíteme, Señor, como dijo el apóstol Pablo, pero es necesario de los administradores que cada uno sea fiel. Señor, yo quiero revisar mi corazón delante de ti para saber si estoy siendo fiel con lo que tú me has dado, si estoy siendo fiel, Señor, en el servicio, si estoy siendo fiel en el cuidado. En el nombre de Jesús te pido, Señor, ayúdame, porque yo necesito más de ti. Padre, yo bendigo cada vida, Señor. Especialmente en esta hora bendigo a aquellos siervos y siervas, Señor, que tienen sus manos puestas en el arado y que trabajan con denuedo, Señor, en tu obra. Que tal vez, Señor, sin el reconocimiento humano, que tal vez, Señor, con críticas y juzgados, pero que siguen adelante creyendo y viviendo para ti. Yo los bendigo, Señor. Te doy gracias por cada uno de estos siervos que han sido claves para el trabajo de esta congregación y que lo son cada día, tal vez en sus oraciones, tal vez en sus servicios físicos en el templo, tal vez en las áreas ministeriales o en las áreas tecnológicas, Señor. Yo los bendigo y te pido, Señor, que seas tú guardándolos conforme a las promesas de tu palabra y llenándolos de toda gracia, de toda autoridad, de toda bendición en el nombre de Jesús. Gracias, Papito Santo, por ellos, y gracias por permitirnos ser parte de un equipo, parte de un grupo, parte de una familia, Señor, que te honra, que te agrada, que te busca, Señor, que busca agradarte con todas las áreas, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice las familias. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo, mis amados. Hola, estos son los pasos para que puedas realizar tus donaciones
a través de DaviPlata. Regístrate en la app. Crea un usuario con tu número celular. Ingresa a la app. Después de registrarte, ingresa con tu número celular y contraseña. Recarga la app. Puedes recargar tu DaviPlata en cualquier corresponsal Davivienda o puntos DaviPlata, en Baloto, Vía, Reval, Punto Red, Conred o desde la app ingresando a Meter Plata para transferir de Davivienda u otros bancos. Donación disponible. Después de recargar tu DaviPlata, podrás realizar tus donaciones por medio de la app. Ingresa al menú. En la parte superior de la app, abre el menú y selecciona Usar Plata. Ingresa los datos. El número para donaciones es 317-839-5232 a nombre de Amparo Herrera y la cantidad tú la estableces. Verifica los datos. Antes de dar continuar, verifica los datos ingresados para realizar correctamente tu donación. Asegúrate que estén correctamente diligenciados. Confirmación de envío. Al realizar tu donación, en la pantalla te saldrá el resultado. Registro de donación. Al realizar tu donación, en el registro de actividades de la app aparecerá el movimiento. Gracias. Con tus donaciones podemos continuar con la extensión del reino. Hola. Estos son los pasos para que puedas realizar tus donaciones a través de Nequi. Regístrate en la app. Crea un usuario con tu número celular. Ingresa a la app. Después de registrarte, ingresa con tu número celular y contraseña. Recarga la app. Puedes recargar tu Nequi en cualquier corresponsal Nequi o Bancolombia. También con tu cuenta bancaria de Bancolombia. Donación disponible. Después de recargar tu Nequi, podrás realizar tus donaciones por medio de la app. Ingresa al menú. En la parte inferior de la app, abre el menú y selecciona Enviar plata. Ingresa los datos. El número para donaciones es 317-839-5232 a nombre de Amparo Herrera y la cantidad tú la estableces. Y en mensaje colocas donación. Verifica los datos. Antes de dar enviar, verifica los datos ingresados para realizar correctamente tu donación y asegúrate de que estén correctamente diligenciados. Confirmación de envío. Al realizar tu donación, Nequi te pedirá confirmar tu envío. Registro donación. Al realizar tu donación, en el registro de actividades de la app aparecerá tu donación. Gracias. Con tus donaciones podemos continuar con la extensión del reino.